Acá estamos en una nueva semana política. Saludos a todos los que nos siguen ahora por las redes sociales. Y bueno, una semana llena de democracia cristiana, pero también llena de conflictos ambientales. Entonces, invitamos a una de las personas que más saben de estos temas ambientales y de protección del medio ambiente, una abogada, amiga de la casa, que es un honor tenerla aquí, Nancy Yáñez. ¿Cómo estás, Nancy? Muchas gracias, Federico, encantada de estar aquí. Nancy, bueno, es experta en estos temas, es abogada, como decía, profesora en la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ha estado vinculado a temas de protección del medio ambiente y de pueblos originarios muchos años. Así que es una voz muy autorizada de lo que vamos a hablar. Y nuestro Mirko Macari, gran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama? Columnista, opinólogo, no te iba a decir, polemista de la plaza. Lo de la ADC, dejémoslo para el final si nos alcanza. Sí, por supuesto, hablemos ¿ya? con Pero Nancy. tratemos de que nos alcance. Pero aprovechemos que está Nancy con nosotros, que viaja mucho, así que fue una gracia tenerla acá, para que hablemos de Tiltil. Tiltil, que es una zona que por algún motivo, y lo vamos a conversar, es de sacrificio ambiental. Es decir, el resto de las comunas de Santiago viven limpias para que buena calidad de vida, y la suciedad, la basura, los desechos tóxicos terminan en Tiltil. Y, hasta donde yo sé, sin compensaciones. Ni siquiera tienen compensaciones. Nancy, tiene tanta arista esto que es difícil partir, pero a mí me gustaría saber, tú eres hoy día abogada, asesora de la Municipalidad de Tiltil, que está tratando de defenderse contra esta nueva vertedero de desechos tóxicos, pues ya no bastando con lo otro, uno nuevo de la empresa Ciclo, por lo que se ha leído en la prensa. Cuéntanos un poquito en qué están, por qué está ocurriendo esto, por qué Tiltil es una zona de sacrificio ambiental. Bueno, yo creo que lo primero que uno tendría que plantear es en el marco normativo de un país no debieran existir zonas de sacrificio ambiental. O sea, lo primero que impone el marco constitucional es que las cargas ambientales de las cuales pueden derivar la vulneración de un derecho tan fundamental como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se distribuya de modo que efectivamente salvaguarde condiciones de equidad para todas las personas que viven en nuestro país y que conforman la comunidad política. Dicho eso, parece ser que en la práctica, para el caso de Tiltil, eso efectivamente no se ha salvaguardado. Y uno de los grandes problemas que se plantea es que, en definitiva, la base sobre la cual se configuran los territorios de sacrificio ambiental es precisamente la imposición que la mayoría o el beneficio de la mayoría hace respecto de grupos minoritarios, ¿no? Y en el caso de Tiltil, esto arranca fundamentalmente del instrumento de planificación territorial metropolitano, que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y en el cual, en definitiva, se define que los residuos sanitarios, que Tiltil es una zona apta para recibir relleno sanitario, pero lo más complejo es que este plan regulador establece que en la región metropolitana no se pueden depositar residuos peligrosos, salvo en las comunas de Lampa y Tiltil. Sin embargo, en la práctica... ¿Lampa y Tiltil son colindantes? Son colindantes, y lo que ha salvaguardado a Lampa es que es un hecho público, evidente, público y notorio, que esta normativa no solo discrimina respecto de estas dos comunas, sino que en el caso específicamente de Lampa es absolutamente impertinente en la medida que es un territorio de inundación. Por lo tanto, la disposición de desechos peligrosos, la verdad que es absolutamente inviable. Sin embargo, ¿desde cuándo viene este plan regulador? Este plan regulador tiene aproximadamente 10 años de existencia. Oye, pero ¿quiénes fueron los tres chiflados los que hicieron? Porque es bueno, muy raro, ¿no? Ya, sí, punto lo es que hizo, efectivamente, el primer gobierno de Bachelet. Así es, y la verdad es que este plan regulador, en definitiva, el problema de los instrumentos de planificación territorial tiene que ver con cómo tú aseguras que
las personas susceptibles de verse afectadas por la planificación territorial, o más que verse afectadas, que tengan interés en la planificación territorial, que finalmente somos todos, puedan efectivamente plantear sus puntos de vista e intereses en lo que son los mecanismos de participación ciudadana que contemplan estos instrumentos. Sin embargo, evidentemente que el peso específico de comunas como Tiltil y en general todas las comunas periféricas es evidente, no les permite efectivamente incidir en la toma de decisiones. Por eso es que hoy día, junto a Tiltil, se ha plegado la Asociación Nacional de Municipios Rurales, porque en definitiva nosotros porque en todas las grandes ciudades debe haber un Tiltil, ¿no? Porque no necesariamente, porque fíjate que en realidad si uno piensa en el marco del proyecto SIGRI, este Centro de Residuos Tóxicos, va a canalizar la basura que proviene de toda la zona centro-norte, porque en realidad nadie quiere nadie quiere este tipo de desechos. Ahora, eso, esto es como crónica, una muerte anunciada. O sea, una vez que tú ya eres sacrificado, parece ser que es más fácil seguirte sacrificando. Entonces, hoy día, rellenos de esta naturaleza hay en el Biobío, en la región del Biobío, en las inmediaciones de Concepción. Hay aquí en Pudahuel, hay uno. Hay en Tiltil. Ahora, una de las razones que en definitiva justifica, que es el argumento por el cual se dice que es indispensable ejecutar este proyecto, es que precisamente el proyecto de residuos, el Tenor aquí en Pudahuel, se encontraría saturado. Pero ocurre que en febrero fue aprobada la ampliación de ese relleno de seguridad por 25 años más. Entonces, parece ser que más bien lo que hay es una oportunidad de negocio en donde Tiltil tiene la ventaja comparativa de estar cerca, fundamentalmente, del principal centro de producción de estos desechos industriales. Se abarata costo. Se abarata costo. ¿Podría eventualmente entonces, con otros costos, haber un lugar de mucho menos impacto social, político, humano? Es una buena pregunta porque si no hay solución, hay otra solución. Nada. Exacto. Que ya ahí así es. O sea, de partida uno debiera pensar que evidentemente, aparentemente lo que se desprende del estudio de impacto ambiental es que hay una concentración de la producción de estos desechos en la zona central del país. Pero que de cualquier manera la producción de estos desechos en definitiva representarían el 48% de los desechos tóxicos de todo el país, lo que evidentemente implica una carga incluso más allá de los pasivos ambientales de la región metropolitana. Ahora, gran parte de estos desechos también provienen de la región centro-norte y eso implica desechos provenientes de la industria minera. Y por lo tanto uno debiera pensar que gran parte de este debate tiene que ver con democratizar la basura. O sea que en el fondo haya un instrumento de planificación territorial que permita distribuir estas cargas ambientales salvaguardando que no se cargue específicamente un territorio, que se busque zona que en lo posible no se encuentre cercana a población y que luego además no compita con las vocaciones de esos espacios. ¿Pero por qué no se hace? ¿Porque hay un negocio detrás? ¿O solo por plata? ¿O porque están los tres chiflados a cargo del plan regulador? ¿Cuál es yo diría que suena tan coherente. Suena súper coherente, pero yo creo que coloca en Chile el Estado sajibarizado al punto precisamente de abdicar de generar política pública en todos los ámbitos, incluido este. Finalmente, lo que observamos es que en Chile todas las problemáticas vinculadas al desarrollo son de resorte de la iniciativa privada. Si a una empresa... Ausencia de Estado. Ausencia de Estado. O sea, y es la iniciativa privada la que determina... El modelo, porque eso era. O Estado con poca musculatura, porque a veces están los organismos, pero no... Claro. Se trata de poder, no de tamaño burocrático. Exactamente. Pero además de una musculatura que en el fondo el Estado genera una enfermedad autoinmune, digamos, porque de alguna manera
las facultades que la institucionalidad en definitiva le provee, incluso las débiles facultades institucionales que hoy día tiene nuestro modelo de Estado, en la práctica se ven flexibilizadas precisamente para favorecer que esta iniciativa privada no solo determine la política pública, porque ellos son los que definen si va a haber minería, cuál es el tipo de industria que se genera en un territorio, y por cierto también cómo en definitiva incluyendo, ¿no?, dentro de eso la gestión de desechos o pasivos ambientales, como es lo que estamos viendo hoy día, y en los cuales el Estado, cuando tiene intervención, la tiene precisamente para facilitar la iniciativa privada. Oye, clarito, es decir, ahí tenemos un ejemplo que hemos hablado muchas veces acá de neoliberalismo extremo, porque el Estado lo mínimo es que regule lo suficiente para proteger a los ciudadanos. Abdica de su función de velar por el bien común. Es justamente, Es porque la canal del interés privado. La iniciativa privada es muy sana y muy bien, pero no en todas las áreas puede ocurrir. En el área de la basura, claramente, estamos viendo, y de los desechos tóxicos, debiera haber más intervención de un Estado con musculatura. Y no solo preocuparse de que los privados hagan buenos negocios, ¿no? Que no es malo que hagan buenos negocios, pero aquí es muy delicado. Por ejemplo, ¿cuántos basurales y lugares de desechos tóxicos tiene Tiltil? Bueno, en este minuto Tiltil tiene dos rellenos sanitarios que reciben el 65% de la basura de la región metropolitana. De toda la región metropolitana. De toda la región metropolitana. Tiene además, recibe los lodos de las empresas sanitarias, los mismos que en algún minuto generaron, en definitiva... Cuando dicen lodos, es la caca. Es la caca. En el fondo es lo que produce la cloaca. Claro. Y es finalmente los que, en definitiva, se depositan en Tiltil. Si Aguas Andinas también envía para Aguas Andinas envía también. ¿Quién más? Yo entiendo que hay desechos minerales. Tranques de relave. Ahí está el tranque Ovejería en la zona, también en la zona de Tiltil, empresas contaminantes como Proacer, Polpaico, hay chancheras que están, o sea, tenemos en definitiva una comuna en donde además no solamente tenemos una situación de concentración de proyectos de alto impacto ambiental, sino que estos proyectos en nada coadyuvan al desarrollo de la comuna. Yo te iba a preguntar porque, claro, si estuvieran compensándola, ayudando al desarrollo, por ejemplo, Aguas Andinas, por lo que yo he escuchado, ni siquiera da disponibilidad de agua para que Tiltil pueda seguir creciendo con la gente que quiere quedarse en Tiltil, pero por otro lado le manda todo el lobo. Entonces, por lo menos que o el Estado o las empresas que se aprovechan de este lugar de basura, que es tremendo decirlo así, ¿no? Pero eso suena más eufemístico decir de este, ¿cómo se llama? Un lugar sacrificado ambientalmente, ni siquiera ponen lucas, ponen iniciativa para que la gente de Tiltil diga, bueno, ya, soy basurero, pero mucha que estoy bien. Ni siquiera. O sea, lo mínimo que en definitiva debe hacer quien hace parte de una comuna es en definitiva tributar en la comuna, digamos, no pagar en definitiva las tasas municipales que soportan en definitiva la política social de la respectivo municipio en la comuna. Fíjense que en este caso, en el caso de Tiltil, es súper paradigmático de cómo además esta industria elude el pago de patente. El tranque Ovejería paga 1.800.000 pesos al año de patente. ¿Pero y quién fija esas KDM, que es una de las industrias que más paga 50 millones de pesos al año de patente. ¿Y quién fija esas patentes? Esas patentes, lo que pasa es que la ley establece, Hacienda, lo que pasa es que además la ley establece el pago de patente está determinado fundamentalmente por, una empresa está obligada a pagar patente ahí donde tiene la mayor cantidad, donde concentra la mayor cantidad de sus operarios. Imagínate. Y ese es finalmente el mecanismo por medio del cual se elude. Y mira que es sintomático, porque finalmente da cuenta Santiago. o que no generan empleo en la zona,
o que utilizan subcontratistas y de esa manera eluden la normativa, pero que evidentemente entonces no aportan a la política social ni por vía de la absorción de empleo ni por la vía del pago de patente. A eso se suma además la falta de compensaciones ambientales, pero a mí me parece que ahí hay sí que tener cuidado con el tema de las compensaciones ambientales, porque en definitiva hemos llegado al extremo en que este proceso de jibarización del Estado no solo ha abdicado de sus facultades planificadoras respecto a cómo se lidera el desarrollo en el país y cómo en definitiva se establecen marcos regulatorios para evitar las externalidades que genera el modelo de desarrollo, sino que además cuando ha aplicado marcos regulatorios finalmente el tema se reduce a pagar por contaminar. Y me parece que lo que viene ocurriendo en Tiltil es precisamente hoy día, a propósito del rol que están tomando las autoridades comunales, la autoridad local, es precisamente decir, no, aquí las autoridades tienen, y en particular el municipio, o deben tener facultades regulatorias, facultades fiscalizadoras y facultades, en definitiva, planificadoras. Y no las tienen. Y esas las tienen muy limitadas, pero cuando las tienen no las ejercen. Entonces, y deben ser ejercidas de modo de salvaguardar un principio fundamental que es prevenir impactos no deseados. Y una vez prevenido, aplicado el principio precautorio respecto a impactos no deseados, recién ahí se puede discutir compensaciones que buscan efectivamente distribuir beneficios, pero no buscan eludir responsabilidad ambiental. Una lógica muy perversa y absurda, que es que hay ciertas cosas que pueden ser compensadas cuando hay cosas que no son. La salud de una persona no puede ser compensada. El agua contaminada de las redes subterráneas, ¿cierto? No puede ser compensada. Esas cosas no pueden tener un precio, un costo alternativo. No tienen. Exactamente. No. Es muy fuerte el tema porque no lo tienen, pero es peor que no lo compensen. Es decir, No, pero yo creo pero que tú no el error puedes es pensar en que son función. compensables. Claro, y Es la premisa, o sea... pero una vez que ya sacrificado ambientalmente. No, porque tú tienes que pensar sistémicamente. O sea, si piensas fragmentar y parceladamente, las cosas son aisladas, pero la vida es una cosa que funciona en una relación con el entorno. O sea, tú no puedes seguir tu vida si el agua está, tu vida normal, ¿no? Porque se afecta la salud tuya, del entorno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eso no puede tener precio, es absurdo. Pero por eso Nancy partió bien diciendo que esto debiera estar distribuido distinto. Pero ya tenemos a Tiltil como zona de servicio ambiental y no lo están ni siquiera compensando. ¿Sí? Claro. Estoy haciendo el camino del final de camino. Efectivamente hay que partir por el comienzo. Y aquí ha quedado claro de que no puede ser que un pueblo, que además existía antes de que se le sacrificara ambientalmente, porque hay algunas industrias que hay pueblos posteriores que se afectan, ¿no? Refinería, en fin, que han nacido pueblos alrededor que no existían y son hoy día con mucho problema ambiental, pero no existían. Tiltil es un pueblo antiguo, pero ¿no? lo que señala Mirko a mí me parece que es clave, porque finalmente evidentemente hay una deuda de compensación respecto de Tiltil, pero la problemática no tiene que ver con la compensación, no la problemática, porque si la cuestión se resuelve por compensación, finalmente en el corto plazo, y eso abre la posibilidad de continuar básicamente con estas mismas cargas respecto de Tiltil, el resultado es el desplazamiento ambiental de la comunidad de Tiltil, porque la comunidad de Tiltil no puede seguir viviendo en ese territorio en las condiciones actuales. De hecho, fíjate que en este minuto parte de la problemática tiene que ver con pasivos ambientales abandonados. Refimet, por ejemplo, dejó pasivos ambientales abandonados que cada vez que llueve percolan a las napas subterráneas y se encuentra en el mismo sistema hidrológico en el cual está instalado el proyecto o donde se pretende instalar el proyecto de la empresa Ciclo. Y Ciclo, uno de los argumentos que utiliza para decir que es un proyecto medioambientalmente sustentable es que la vida útil del proyecto, que es de aproximadamente 25 años, va a tener un periodo de monitoreo de impactos ambientales post cierre de 50 años. Y ahí es como uno dice, bueno,
¿Qué empresa se hace responsable de pasivos ambientales por 50 años? Cuando el negocio se acabó hace 50 años. Seguramente, Pero claro, si disuelven se la hiciera empresa cargo, después, claro. O ¿Y sea, quién le hace claro, la seguimiento a cosa eso? tiene una- Pero si se hiciera cargo, quiere decir que yo solo estoy velando por la generación de tiltilianos que nacen hoy. La generación que nazca en 10 años más, ¿ah? Es una generación que va a tener que convivir con pasivos ambientales de residuos tóxicos en el territorio sin que nadie se haga Aún en el evento responsable, que porque- se cumpla lo otro. porque aunque se claro, cumpla sí, lo otro, porque claro. van a permanecer perennemente en el ambiente. ¿Cuál es la alternativa a esto? Es decir, cuál como modelo de desarrollo o como horizonte utópico, cómo debería planificarse el tema de los residuos ambientales, política y estratégicamente? ¿Qué país es un modelo en esto? ¿Y cómo lo hace? En lo concreto, ¿no? yo Claro, tengo porque el- nadie quiere tener ni la basura ni los residuos, y eso pasa en el primer mundo también. ¿Cómo lo solucionan? ¿Quién lo hace bien? Bueno, la pregunta un poco escapa el área de mi especialidad, pero al menos en un aspecto. Yo creo que un tema que es relevante es cómo se distribuye territorialmente la carga de manera más equitativa. Y uno podría pensar que esto se distribuye en todo el territorio nacional en zonas idealmente alejadas de La de centros partida poblacionales de es partida. clave la digamos. descentralización. Exactamente. La descentralización y alejado de pueblos que existen, sí, es increíble. No, sí. pero hay un tema Y lo- anterior, perdona, para ponerlo en el contexto. Es decir, hay un problema de qué hacer con tanta basura porque concentramos desmedidamente mucha gente en un lugar. O sea, los países desarrollados tienen muchas ciudades que son polos o centros neurálgicos a su vez con varios pueblos satélites, cosa que no ocurre en Chile, que es donde la región metropolitana concentra la mitad de la población, Así es. poco menos. Claro, pero a Tiltil llega no solo la región metropolitana, por lo que te escuché. Sí, A propósito de claro. este proyecto van a llegar además de otras Pero si regiones. tú piensas, ciudades acotadas, ¿ah? Tienen una mayor capacidad de autogenerar un residuo o sea, de manejar los residuos que producen. Cuando es tanto volumen es mucho más complicado. No, y de hecho yo creo que esto pone en discusión el tema del reciclaje, que evidentemente aquí el tema, o sea, si la política de basura es relleno sanitario, es una pésima política Sí. ambiental, porque la política de gestión de los residuos, de residuos Es en el debiera primer ser de mundo, reciclaje. primero parten por el Tú sabes que reciclaje y lo poco que escuchaba- llega de basura se deposita Exactamente. más democráticamente, por Así decirlo de es. una forma. Hay políticas de redistribución de basura y por lo tanto todo el residuo orgánico no llega a rellenos sanitarios. En Chile llega todo el residuo, todos los desechos domiciliarios Falta sin educación cívica y faltan pero equipamiento para política, poder porque hacer política. porque si yo soy consciente de que debo separar mi basura, no sirve de nada, porque al final va a llegar al mismo relleno donde mezclan Claro, todo. son muy absurdos. Entonces ahí efectivamente hay un problema. Ahora, respecto a tu Sí, hay que hacer una pregunta, inversión de verdad para que la distribución, es decir, la división de los tipos de basura sea hasta el final. No sea el comienzo del exactamente, camino. y se recicle. Y respecto al tema de los desechos industriales, y ahí yo hice la observación de que no es el área de mi especialidad, pero entiendo que hay proyectos en otros países que aplican una tecnología de punta que no se está aplicando en este proceso y que en definitiva, porque el proceso básicamente lo que aspira es a reciclar la basura en términos de transformarla en un desecho sólido, que o sea, transformar en definitiva el residuo peligroso, ahí hay un esfuerzo de reciclaje que permite en definitiva aprovechar todo aquello que se pueda aprovechar, pero de lo que efectivamente se generan otros impactos ambientales, porque lo que se hace es finalmente aprovechar los minerales que vienen en los desechos minerales. También va a haber un proceso de producción de combustibles no convencionales, cuestión que es súper compleja, Sí, pero esta por otro tecnología- lado se transforma en definitiva el desecho en un desecho sólido que tiene poco impacto a consecuencia de que al ser un desecho sólido los niveles de percolación van a ser menores. Y contamina menos hacia el agua. contamina menos. Pero esa tecnología debe ser más cara, por lo mismo. Y Entiendo seguramente, una como todo esto, la basura se preocupan, es negocio, porque no lo hace el Estado, es un negocio, seguramente por eso no lo aplican. Yo entiendo que efectivamente
aumenta en definitiva los costos. Y margina menos la empresa. Y por lo tanto deja de ser negocio, por lo tanto debería ser el Estado. Así es. Uno podría llegar. Porque no puede ser un negocio una función de bien común. Por cierto, pero además, en definitiva, uno debiera pensar en cómo, o sea, aquí hay un mercado que es súper complejo, porque finalmente están totalmente desagregados los procesos. O sea, aquí lo que tenemos es un productor de basura, donde hubo una evaluación de cómo se generó ese proyecto y cómo se produjo finalmente ese residuo, ¿ya? Pero cuando eso se evaluó, no se evaluó dónde ese residuo se va a depositar. Claro, no hay integrado. Posteriormente hay un transporte de ese residuo, que se evalúa desde el productor hasta el relleno, que también es separado y que nadie se hace cargo de los impactos que va a tener 45 camiones todos los días por la ruta sur, pasando por el pueblo de Rungue y después depositando. Se supone que ahí los controles, ahí existe. Quien debe cumplir con las normas ambientales es la empresa a cargo de los transportes. Y luego está el relleno. En ese escenario no hay Estado. No hay una visión sistemática. Porque no hay nadie que se haga cargo de la visión en definitiva sistemática de todo. Como queda poco rato, por eso ¿por qué no hay Estado, Nancy? Porque yo hace unos años se hizo un tremendo esfuerzo legislativo para, teóricamente, pongo comillas, mejorar la institucionalidad ambiental. Y por lo que uno ve, y es una pregunta, lo afirmo, pero es pregunta, uno ve hoy día que la institucionalidad ambiental se debilitó y termina, en vez de en órganos técnicos, termina en un órgano político, que al final es donde llegan todas las presiones, el lobby, y cuando se va a la Suprema que antes a veces se metía en los temas, que es el Poder Judicial, que es el Estado de Chile, para velar por todos los chilenos, que sean decisiones razonadas y legales, no se mete la Suprema. ¿Qué está pasando? ¿Empeoramos la legislación ambiental en vez de mejorarla? Sí, yo creo que además hemos confundido todo, porque todos quisiéramos que fuera la autoridad política la que se haga cargo de definir política pública y la haga en serio. Está en crisis. Y la haga en serio, porque es el responsable del bien común. Y por lo tanto nosotros entendemos que la autoridad cuando hace política pública, lo hace en definitiva legitimado por el voto que la mayoría le ha delegado. Pero cuando la autoridad abdica de eso, finalmente corresponde entonces aquellos que ven que sus derechos están siendo vulnerados tienen que ir a las instancias en definitiva judiciales donde se resuelven las tensiones entre los derechos. Se resuelven los conflictos. Se resuelven los conflictos. Y para eso la legislación ambiental dijo, bueno, pero como esto es un ámbito especializado, que hayan órganos especializados a ese respecto. Hasta ahí suena más o menos razonable. El problema es que en definitiva le encargó en el fondo estableció un derecho de veto de las autoridades políticas respecto a los órganos técnicos. Porque no es el comité técnico el que finalmente lleva la voz cantante en el proceso, sino que finalmente es el comité de ministros. Lo manda el ministro de Hacienda, que le preocupa que haya inversión y crecimiento. Y que finalmente no tienen tampoco el expertise en la materia, sino que son sus asesores técnicos, por lo tanto uno podría pretender que el informe técnico fuera vinculante, cuestión que no es, y estamos llenos de ejemplos donde la autoridad política toma decisiones finalmente en contra de sus respectivos comités técnicos, o el comité técnico en forma absolutamente inexplicable se alinea con una decisión política porque uno dice, mire, esto no tiene soporte. Ahora, los tribunales ambientales parecían la opción. Son de la última ley, son de la última modificación. Que son de la última ley. Yo diría que todavía hay esperanza respecto a los tribunales ambientales. Sin embargo, los tribunales ambientales cumplen un rol que está determinado por el marco que fija la ley 20.600 y que básicamente permite discutir en tribunales ambientales, a propósito de resoluciones de calificaciones ambientales, las observaciones formuladas por la ciudadanía en el proceso de evaluación de impactos ambientales. Pero
donde se discute finalmente un marco más amplio de los derechos que incluso escapan el proyecto concreto y que permiten ver Una ese mirada proyecto sistémica. en perspectiva sistémica, como lo hemos venido, como ha aparecido reiteradamente en nuestra conversación, es en el marco precisamente de una evaluación que uno debería, que permite mirar también los efectos sinérgicos que tienen estos proyectos en el territorio y en la realidad concreta de una comuna, o a la luz de los derechos fundamentales de las comunidades. Entonces, ahí la Corte Suprema que ha dicho, mire, ahí la Corte Suprema que ha dicho, mire, la Corte Suprema finalmente, y en el caso del Tiltil así lo estableció, dijo: el recurso de protección cuando se trata de resolución de calificación ambiental no es idóneo para que esta Corte se pronuncie si en ese caso se vulnera o no la garantía de protección ambiental del artículo 19, número 8. O sea, porque para para eso están los tribunales ambientales. Entonces, de acuerdo con eso, yo espero que los tribunales ambientales entonces se pronuncien sobre la garantía de protección ambiental, pero lo más probable es que digan no, porque eso escapa a nuestra competencia. Solo lo que reclaman los vecinos. Solo lo que reclaman los vecinos. Solo puedo hacerme cargo de discutir si las observaciones ciudadanas fueron ponderadas adecuadamente por la autoridad. Zapatos chinos, nunca más y los ciudadanos. Un hoyo negro de posibles ilegalidades. Así es, y nunca más, y entonces en definitiva... no hay poder evidentemente autónomo. Y acabamos de borrar, acabamos de vulnerar la Constitución, que si hay algo que uno podrá cuestionar, tal vez lo único que uno puede valorar, en mi opinión, de la Constitución del 80 es precisamente la garantía de protección ambiental del 19, número 8, y el hecho de que se haya dotado del recurso de protección para poderla hacer exigible. Es decir, una mirada bastante miope de la Corte Suprema, porque facultad es cuestión que ella diga que lo tiene, ¿no? Bueno, de hecho fue aprobado con el voto minoría del ministro Sergio Muñoz, quien dijo que con esto Chile no solamente vulneraba su Constitución, sino que además las obligaciones internacionales, porque en el marco de las obligaciones internacionales, fundamentalmente los tratados de derechos humanos, Chile está obligado a velar por los derechos fundamentales de las personas y debe hacerlo en la sede que corresponde. Oye, pero después de esta conversación me quedo muy preocupado. Estamos en la indefensión. Sí, en la indefensión. Yo creo que lo más complejo de esto es que efectivamente tenemos un marco normativo que pone tremendas dificultades para que los ciudadanos ejerzan sus derechos. Y por otro lado, lo que las autoridades políticas y la clase económica han levantado como un volador de luces es que el problema de Chile es la judicialización en circunstancias que en un país donde se deniegan los derechos tú tienes que poder concurrir a los tribunales de justicia. De inversión y por eso están todos parados, el fast track. Oye, ¿y ciclo ya es algo consolidado o todavía hay posibilidades de que el proyecto ciclo no quede en Tiltil? Hoy día hoy día empieza en definitiva, yo diría que la discusión jurídica, porque hasta ahora era más bien la discusión política en el Comité de Ministros. Hoy día el caso debiera llegar a los tribunales ambientales por la vía del recurso de reclamación, y posteriormente podría llegar en el evento de una, cualquiera sea la decisión de los tribunales ambientales, probablemente la parte que sienta que sus derechos no han sido reconocidos, empresa o la ciudadanía, podrá recurrir de casación a la Corte Suprema. Y finalmente... Con las limitaciones que ya nos explicaste. Con las limitaciones que aquí se vienen. Mirko, ¿alguna pregunta, algún comentario? No vamos a alcanzar a dedicarnos a la democracia cristiana en esta ocasión. Porque información, da lo mismo. Sí, además porque yo creo que ha sido muy didáctico y ojalá estemos haciendo un aporte para explicar cosas que no son fáciles de explicar. Así que muchas gracias, Nancy Yáñez, por estar con nosotros. Gracias, Mirko, gracias a todos. Nancy. A ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao.